Ahora sí. Bien, el día de ayer estuvimos hablando acerca de el tema de la independencia de México, ¿sí? Bueno, el día de ayer no, la última sesión que tuvimos, que fue el día martes. ¿Alguien me recuerda qué fue lo que vimos en la clase? Sofía, ¿qué fue lo último que vimos de la primera etapa de la independencia de México? Terminamos de ver los insurgentes fusilados en Chihuahua. Nos puso una diapositiva con fechas y nombres. Ok, Sofía, en resumen, ¿tú qué me podrías decir de la primera etapa de la independencia? Pues en sí, pues que, no sé, o sea, hubieron demasiadas muertes con eso de la independencia, con... Ok, Carla, Sí, profe. ¿tú qué me puedes decir cómo resumirías la primera etapa de la independencia? Fue cuando Miguel Hidalgo y Morelos fueron al lugar ese que se me olvidó el nombre, pero eran como unos almacenes. Ok, pero Y, todavía no estaba Morelos. ay, perdón, solo recuerdo que fusilaron a Miguel Hidalgo en mes de junio y ahí que empezó otra etapa, pero no exactamente las fechas no me las sé. Y No, antes no de importan las eso fechas, ¿eh? No, no había importan llegado, tanto las fechas. Es ok, mejor los acontecimientos. solo recuerdo que este antes de eso habían ido a otros lugares, habían viajado a otros lugares, creo que era Pachuca, ¿no? O Ujú. hay mm, 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 mm. No recuerdo exactamente, profe. Ok, solo un detalle, a Hidalgo lo fusilan en julio, no en junio. En junio a quienes fusilan son a los insurgentes, a Aldama, a Allende, a Jiménez, ¿ok? A Hidalgo lo fusilan un mes después de ellos. A ver, Belén, ¿cómo resumes la primera etapa de la independencia? La primera etapa de la independencia siento que sería como que no tenían unos objetivos claros, pero el objetivo principal sería como que pues terminar el gobierno ya de los españoles, ¿no? O sea, de ya acabar con ese gobierno, siento que era el principal objetivo de la primera etapa de la independencia, porque como tal, en la primera etapa todavía no se habían organizado bien como tal. La Exactamente, había organización, mucha desorganización. Ajá. sí, la desorganización estaba desde la primera etapa. Siento que ya empieza bien la independencia como tal a partir de la segunda etapa, que fue a 1800... De 1811 a 1814. Sí, exactamente. Es correcto, Belén, muy bien. Así es. Como lo mencionó su compañera, la primera etapa de la independencia la podemos resumir como muchas ganas y poca organización, ¿sí? Porque al final de cuentas es el inicio de la causa de la independencia. Y recordemos que el que estaba al frente del mando era Miguel Hidalgo, entonces pues no había liderazgo, bueno, sí había un liderazgo, pero no había un conocimiento de estrategia y avanzaban conforme a sus impulsos
y pues esto provocó mucho descontento entre Aldama, Allende y el mismo Hidalgo. Y a Hidalgo, como vimos en los diferentes pasajes que vimos en las clases, pues muchas veces la población, en este caso la gente que se unía al movimiento, ¿sí? Sobre todo los indígenas, los mestizos, pues con este deseo de cobrárselas a los españoles, muchas veces se les salió de las manos a Hidalgo. Se le salió de las manos a Hidalgo el control de las tropas y pues esto provocó muchas masacres y por eso en el video hablaba, era necesaria tanta sangre para resolver el problema de la independencia y como dice su compañera Belén, en la segunda etapa vamos a tener una etapa de mayor organización. Así es como se le reconoce a la etapa de José María Morelos y Pavón. ¿Quién era José María Morelos y Pavón? Morelos y Pavón era un sacerdote, ¿sí? Que fue pupilo de Hidalgo, fue su alumno de Hidalgo cuando él era rector en Valladolid, en la escuela religiosa, en la universidad donde se ordenaban los sacerdotes. Dentro de sus últimos pupilos estaba José María Morelos y Pavón, antes de que lo destituyeran y que lo mandaran a una pequeña iglesia en un pueblito. Y entonces ahí conoce a Morelos y empieza a darle a conocer estas ideas que para muchos eran consideradas como liberales, como libertinas, como ideas que profesaban el humanismo, el derecho de igualdad entre los seres humanos, el derecho a la libertad de los indígenas. Y entonces, pues Morelos crece con toda esta semillita y se convierte en párroco y hace seguir la palabra de la enseñanza de Jesús, pero es igual, ¿no? Igual que Hidalgo, es un personaje que se preocupa por los demás, es un personaje que inclusive regaña a los indígenas porque rentaban sus tierras y les decía, oye, pues si son tus tierras, pues tú trabájalas, y él los reprendía en las misas. Era un personaje que era directo, pero que además no aguantaba las injusticias, no soportaba las injusticias. A diferencia de Hidalgo, él sí tenía conocimiento de adiestramiento militar y también pues tenía conocimiento de habilidad para la espada. Hidalgo no. Y entonces cuando muere Hidalgo, él es el encargado de continuar el movimiento. Antes de que muriera Hidalgo, recordemos, en el año de 1811, cuando Morelos se une a las fuerzas insurgentes, Hidalgo le dice, tu tarea es la siguiente, o sea, gracias por unirte al movimiento, pero no vas a estar peleando con nosotros, tú vas a tener una tarea. ¿Cuál es esa tarea? Que vas a ir con tu gente, ¿sí? Y vas a ir hasta Acapulco y ahí vas a tomar el puerto de Acapulco. Y es a lo que va, ¿no? Morelos, pero en su primer intento fracasa. Y entonces tiene que replantearse. Y entonces en este replanteo llegan hasta Cuautla, ¿sí? Y allí en Cuautla establece su fuerte. Félix María Calleja, quien era el general de ese entonces, pues sabe que allí está Morelos y entonces ordena sitiar la ciudad. ¿Qué es sitiar la ciudad? ¿Alguien sabe qué es un sitio? O cuando hablamos de sitiar, ¿a qué nos estamos refiriendo? Mientras voy a compartirles la pantalla para ayudarles un poquito más en la parte visual. Es cuando ponen como que una barrera o un muro o una cerca en un lugar. Exactamente, Belén. Exactamente. Lo que hicieron fue cerrar todas las salidas que había para que así Morelos no pudiera salir de la ciudad.
Y ahí lo tuvo, así tuvo a sus soldados combatiéndolos durante un gran trayecto o sea, varios meses, ¿sí? Y ahí estuvo, y hasta que al final, con ayuda de la población y por la habilidad de la estrategia de Morelos, logra romper el sitio. O sea, terminan saliendo de Cuautla y continúa su camino en búsqueda de tener más apoyo de la gente y llega hasta Oaxaca. Pero ¿qué pasa? Pues Calleja, al darse cuenta que se le escapó de las manos, pues dice, alguien tiene que pagarme los platos rotos. ¿Y quién va a ser el que va a pagarlo? La población de Cuautla. Y entonces ataca a la población, ataca a la ciudad y pues se da un gran número de personas fallecidas y también de poblados incendiados. Entonces Morelos continúa su trayecto y llega hasta Oaxaca. Y allí en Oaxaca pensó que iba a tener un resultado mejor, ¿no? Que iba a tener a mucha gente que se iba a unir. Pero pues se dio cuenta que los poderosos, los que tenían el poder, pues rechazaban al movimiento, ¿no? Los criollos que tenían poder decían, no, 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 a nosotros no nos interesa tu lucha, así es que con nosotros no cuentas. Y aunque tenía tomado el territorio de Oaxaca, pues lo que él buscaba no era nada más tener los dominios del territorio, sino tener el apoyo de los gobernantes y de la gente poderosa para poder darle una fortaleza al movimiento. Voy a compartir con ustedes la presentación. Ok, para ese entonces estaba el ejército de insurgentes, pero estaba dividido en dos facciones. Una corriente era de los insurgentes, los que se habían quedado en la región del Bajío. ¿Cuál es la región del Bajío? Los territorios de Guanajuato, Valladolid y Jalisco. ¿Ok? Estos territorios estaban los insurgentes que habían iniciado el movimiento. ¿Se acuerdan que en esa región había empezado todo? Bueno, pues esta región, ¿sí? Estaba conformada por el grupo de los loperrayonistas. ¿Qué querían los loperrayonistas? Los loperrayonistas querían que el movimiento se conservara tal y cual había iniciado el movimiento. ¿Recuerdan cómo querían que iniciara el movimiento? Y me refiero de cómo querían que iniciara el movimiento, era en apoyo a quién. ¿A quién apoyaba este movimiento? ¿Al fortalecimiento de quién? ¿A quién seguían reconociendo como la máxima autoridad? Al virrey. Fernando VII. A Fernando VII, exactamente. ¿Y Fernando VII era virrey o rey? El rey de la corona. El rey de la corona, exactamente, Suriel. ¿Ok? Entonces era un movimiento para apoyar al rey, más no al virrey. ¿Ok? Porque al final de cuentas lo que querían ellos era liberarse, obtener una autonomía y desconocer la figura del virrey, más no la del rey. Y al final de cuentas, al obtener la libertad, poder negociar con Fernando VII. Hasta aquí, hasta este momento, todavía España está controlada bajo el dominio de los franceses, ¿eh? Y Fernando VII está encarceladito. Entonces, mientras los loperrayonistas querían mantener los ideales del movimiento inicial, los que eran dirigidos por Morelos, que eran los del Ejército del Sur, tenían otros planes para la independencia, ¿sí? Les decían, pues ya estamos encarrelados,
ya estamos teniendo más dominio, ya estamos teniendo más territorios, ¿por qué no buscar la autonomía y la independencia del territorio? Y de esta manera hasta el mismo rey lo desconocemos. Vamos a generar un estado nuevo donde nosotros como pobladores podamos decidir cómo nos vamos a gobernar. Morelos era mucho de la idea de la creencia de la división de los tres poderes, ¿sí? Como sucedía en Francia en ese momento, el tener un poder legislativo, un poder judicial y un poder ejecutivo. Este es el territorio tal cual lo conocemos, ¿sí? El territorio está ocupado por 32, o está dividido, más que ocupado, está dividido por 32 entidades federativas, ya que recordemos que ya la Ciudad de México dejó de ser un distrito federal y se convirtió en un estado más, ¿sí? Es una entidad más. Por eso son 32 entidades federativas. Y así estaba dividida el territorio de la Nueva España, estaba dividido en reinos e intendencias, ¿sí? Y entonces aquí está lo que les mencionaba, es el 9, es la intendencia de Guadalajara, el 10 es la intendencia de Valladolid, Michoacán, y la 11 es la intendencia de Santa Fe de Guanajuato, ¿sí? Entre 9, 10 y 11 eran los territorios considerados como los territorios considerados como el Bajío mexicano, y es donde inicia la revolución de la independencia de México. ¿Okay? Entonces, pues la tarea de Morelos era pues avanzar y tener 12, 13 y 15, ¿no? Que era la Intendencia de México, la Intendencia de Puebla y la Intendencia de Antequera de Oaxaca. ¿Por qué era importante el puerto de Acapulco? ¿Por qué era tanto el interés de Hidalgo y por qué llamaron a Morelos de hacerse del puerto de Acapulco? Por lo siguiente, chicos. Había dos puertos muy importantes para el comercio en México en esa época. Uno era el puerto de Acapulco, que tenía salida al Océano Pacífico, y el otro era el puerto de Veracruz, ¿sí? Que tenía salida hacia el Golfo de México y de ahí del Golfo de México hacia el Océano Atlántico. Por el Océano Pacífico se tenía contacto con Asia, mientras con el Golfo de México se tenía contacto con Europa. Si recuerdan ustedes, todo esto inicia por un motivo. ¿Cuál era ese motivo? La ruta comercial de Europa con Asia, la famosa ruta de la seda. Que si bien recuerdan, cuando se da finalizada la Edad Media, pues todos los barcos para poder llegar hacia el territorio tenían que seguir una ruta, que era bordear toda la costa de África. Voy a ponerla aquí, a ver si así se ve. Bordear toda la costa de África. Oh, no te muevas. Para llegar hacia las Indias. Y entonces bordear toda África para llegar hasta la India, pues implicaba demasiado tiempo. Entonces ya con el territorio de la Nueva España, se ahorraban el paso y se quedaba aparte una mercancía en la Nueva España. Y entonces el producto partía de la India y llegaba al territorio americano.
¿ok? Llegaba al puerto de Acapulco, desembarcaba la mercancía, se trasladaba vía carretas, es decir, vía terrestre, y de ahí llegaba al puerto de Veracruz. Y del puerto de Veracruz salía el producto hacia el puerto de Sevilla, donde se desembarcaba y ya se trasladaba a los diferentes puntos de España. ¿Okay? Entonces, por eso era tan importante el puerto de Acapulco, porque al tener el control del puerto de Acapulco, tenían el control no solo de las mercancías que llegaban de Asia, sino que tenían el control del dinero que llegaba y que se quedaba ahí en el puerto, administraban así el puerto. Y era una manera de darle un golpe duro a la corona española, porque de esa manera limitaban que llegaran todos los productos provenientes de Asia y ellos se quedaban con el control de los productos. Entonces, por ello fue tan importante el tener el control del puerto de Acapulco. Junto con Morelos aparecieron una serie de personajes que fueron importantes en el desarrollo de la segunda parte de la independencia. Hermenegildo Galeana, Mariano Matamoros, Nicolás Bravo, Guadalupe Victoria y Vicente Guerrero. A estos últimos dos, Guadalupe Victoria y Vicente Guerrero, no hay que perderles la pista. ¿Por qué? Porque tanto Guadalupe Victoria como Vicente Guerrero iban a estar hasta el final de la independencia de México. Tan es así que uno de ellos se convierte en el primer presidente de México. Pregunto, ¿quién de ellos iba a ser nombrado el primer presidente de México? Carla. Vicente Guerrero. No. Vicente Guerrero sí va a ser presidente, pero no va a ser el primero. ¿Ok? ¿Guadalupe Victoria? Exactamente, Guadalupe Victoria. Bien, Leo. Pero dentro de este movimiento para Morelos, los hombres más importantes van a ser Hermenegildo Galeana y Mariano Matamoros, quienes van a ser sus mayores hombres de confianza, a quienes consideraba como su brazo derecho y su brazo izquierdo. Tan es así que cuando mueren, cada uno en diferente momento, cuando se queda ya sin Matamoros y sin Galeana, Morelos dice: me he quedado sin mis dos brazos, ahora no soy nada. Él queda derrotado moralmente y a los pocos meses es tomado prisionero. Pero bueno, vámonos por partes. Entonces, Mariano Matamoros, ¿quién era Mariano Matamoros? Mariano Matamoros, al igual que Morelos, también era un religioso, ¿sí? También era un religioso y era fiel a las causas humanistas. Nicolás Bravo, Guadalupe Victoria y Vicente Guerrero, pues eran considerados soldados. Y Hermenegildo Galeana era igual, como les mencioné, un hombre de confianza, de la alta confianza de el buen Morelos. Pero no todo era estrategia y armas. También era importante la labor cultural, la labor de la difusión del mensaje de la independencia. Y para ello contó con tres personajes de vital importancia, tres criollos que le apoyaron durante el movimiento, que fue Fray Servando Teresa de Mier, Andrés Quintana Roo y Joaquín Fernández de Lizardi. Tres personajes que a través de las letras promovían el movimiento libertador. Andrés Quintana Roo posteriormente iba a convertirse en gobernante y como recompensa o en su honor, uno de los estados de la República iba a llevar su nombre, ¿sí?
cuando se da la división del Yucatán y se divide en Campeche y se divide en Quintana Roo, pues de aquí toma el nombre. ¿Hasta aquí vamos bien? ¿Alguien tiene alguna duda? ¿Alguien se perdió? ¿Podemos continuar? Ok, aquí por ejemplo tenemos una imagen. Aquí se va a ver más clara. Tenemos una imagen en la cual está el mapa pintado de rojo y verde. Todo el territorio que está pintado de rojo es el territorio que fue ocupado militarmente por las fuerzas de el buen Morelos, es decir, eran los territorios que dominaban todo lo que está de color rojo para el año de 1813. Lo que está de color verde son los territorios en los cuales tenían dominio únicamente en las regiones donde eran áreas rurales, es decir, las áreas del campo, mientras las ciudades estaban dominadas, ocupadas por los realistas. Entonces, aquí tenemos, ¿no?, lo que es el territorio de Michoacán, ¿sí?, la intendencia de Michoacán. Tenemos la intendencia de México, la intendencia de Puebla, la intendencia de Oaxaca. Y por eso cuando les platicaba yo en un inicio, pues si se fijan, hasta ahorita Yucatán ni figura. ¿Por qué? Porque toda la lucha de la independencia se dio en un territorio. ¿Cuál? La región del centro del país. Entonces, dentro de estas campañas de Morelos, que fueron entre el año de 1811 y 1814, como les mencioné, se da el sitio de Cuautla. De ahí el buen Morelos llegó hasta la ciudad de Oaxaca, donde no obtuvo el apoyo, y de ahí pues dijo, pues vamos a replantearnos y pues vamos a irnos a Acapulco para ver si ahora sí podemos tomar el control de la ciudad. Y entonces en el año de 1813 se apodera del puerto de Acapulco y consigue los recursos del comercio del Medio Oriente, como se los había platicado hace unos momentos. Entonces, pues ya tienen ocupados estos territorios, además del estado de Veracruz. En 1813, Morelos convoca al primer Congreso de Anáhuac. ¿Con qué objetivo? ¿Con qué objetivos se convocó a este Congreso? ¿Alguien tiene una idea? Era como para tener un orden en para que no vayan a haber peleas y quién agarró más de parte de este estado y quién agarró del otro. Era como para hacer un acuerdo más que nada. Ok. Aquí hay un antecedente antes del Congreso de Anáhuac. En 1812, en España, hay una nueva constitución, ¿sí? ¿Qué hace una constitución? ¿Cuál es la función de una constitución? A ver, Karina. La función de una constitución puede ser que establezca las reglas para que a nadie se le olvide decirte que
No, es que esa regla no es así, pero aquí está en la Constitución, así que lo debe de seguir. Exactamente. Estas reglas son los famosos derechos y obligaciones que tenemos como ciudadanos, ¿no? En este caso, la Constitución de Cádiz era una reforma, ¿sí? Volverles a hacer mención. ¿Quién estaba en ese entonces al frente del poder en España? Los franceses, ¿sí? Y entonces dijeron, pues vamos a hacer una constitución que sea de corte liberal, ¿sí? Una constitución que promueva los derechos de las personas. Y pues dentro de esta constitución de corte liberal empieza a promover lo que les mencionaba hace rato, ¿no? Que era la división de poderes. ¿En qué consiste la división de poderes? Porque muchos a lo mejor lo saben o lo han escuchado, pero ¿cuál es el objetivo de una división de poderes? ¿Quién me lo dice? ¿Qué cree que sea? Que una sola persona no tenga los tres poderes. Bueno, en este caso, que tenga todo el poder. Exactamente, Suriel, que una sola persona no tenga todo el poder. Era la forma de erradicar el absolutismo monárquico, que el rey solamente era el que tuviera la última palabra. Ajá. Y entonces, de esta manera, se le quitaba poder a la figura del rey. Y se creaba el poder ejecutivo, el poder legislativo, que era el que iba a hacer a través del Congreso, y el poder judicial a través de las instituciones que se iban a encargar de que la Constitución se hiciera valer. ¿Ok? Entonces, con esta división de poderes se le quitaba peso a la figura del rey. Y también dentro de las reformas o modificaciones. Cuando hablemos de reformas, hablamos de modificaciones, cambios. Y entonces, dentro de estas reformas que habían económicas y que le convenían a la Nueva España, ¿sí? ¿Por qué? Porque le beneficiaban, porque tenían menos impuestos, porque hablaba de que empezaban a tener nuevas oportunidades para poder acumular dinero y que no tuvieran que desembolsarlo directamente hacia España. Y otra de las cuestiones que manejaba era el inicio de la elección, o sea, que la gente, los habitantes de la Nueva España, pudieran elegir a sus representantes en el orden legislativo, es decir, a sus diputados. ¿Okay? Y entonces, pues de aquí era como una especie de victoria moral para los independentistas, ¿no? Porque decían, oye, pues esta Constitución de Cádiz nos va como anillo al dedo, porque de esta manera nosotros vamos a poder poner a la gente que queramos para que sea nuestro representante dentro del Congreso y en este caso formar las diputaciones. Y también mencionaba que la soberanía recae en el pueblo, es decir, que los habitantes del territorio eran los que iban a tener el control de la soberanía de su territorio. Pero ¿qué pasó? Que esta Constitución de Cádiz solamente tuvo vigor hasta el año de 1814, porque para ese entonces ya había regresado al poder Fernando VII. Y cuando Fernando VII regresa y dice, a ver, vamos a ver cómo están las cosas, a ver, ¿cómo que hay una Constitución que me quita poder? No. Esa Constitución yo la desconozco, soy el rey de España y entonces va para atrás y yo voy a seguir teniendo el control. Y esta Constitución vuelve a tener vigor hasta el año de 1820. ¿Pero qué pasa? Pues esta Constitución es de Cádiz, es una Constitución española, es una Constitución para la Nueva España. Y Morelos no pensaba en la Nueva España, Morelos y su gente pensaban en una nueva nación. Y entonces, como nueva nación, ¿qué necesitaban tener? Pues también necesitaban tener una Constitución. Y para ello, el grupo de los insurgentes se reúne, la gente que conocía de leyes, los juristas. Hablar de juristas es hablar de la gente de leyes, ¿ok? Y entonces se juntan y entonces se da el famoso Congreso de Chilpancingo.
el primer congreso de Anáhuac, ¿ok? En este primer congreso de Anáhuac, ¿qué era? Pues era que se juntaran, y ahora sí, pues, si nos vamos a liberar, tenemos que tener nuestra constitución. Y entonces, ya con la gente reunida una noche previa a la reunión, Morelos agarra y se sienta y se pone a redactar un documento con el ideal y el modelo de lo que él quería como país, ¿sí? Y entonces redacta un documento que hasta el día de hoy se le reconoce como la carta llamada Sentimientos de la Nación, porque así se llamó, así se tituló, así está el documento tal cual. Y dentro de este documento llamado Sentimientos de la Nación, Morelos manifestaba varias cosas. Una de ellas, que se pudiera dar la manifestación de los derechos humanos, ratificaba la soberanía del poder del pueblo y también, pues, desconocía la figura del rey, desconocía la figura del rey y reconocía, eso sí, seguía reconociendo a la Iglesia Católica como la única iglesia, como la única religión dentro del territorio, como la oficial y la única. Entonces, pues cuando Morelos presenta este documento a todo el Congreso, pues la gente al escuchar todos los ideales y todo lo que tenía, y pues como Morelos era el líder, todo mundo le dijo, oh, usted, señor Alteza Serenísima. Y entonces dijo, no, 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 yo nada de títulos nobiliarios, nada de Alteza Serenísima. Yo soy simple y sencillamente un servidor de la nación. O sea, estoy al servicio de la patria. Entonces, quiero que me llamen siervo de la nación. Y así fue. El Congreso, el constituyente, decidió nombrarlo el siervo de la nación. Este documento de Sentimientos de la Nación es un esbozo de lo que sería años más tarde la Constitución de Apatzingán. ¿Qué es un esbozo? ¿Alguien sabe qué es un esbozo? Ya se durmieron. ¿Es un proyecto para reformar la estructura del país? Ok, pero si yo te digo, haz un esbozo, ¿qué es un esbozo? Un esbozo podría ser, por ejemplo, Un bosquejo, o sea, puede ser como que algo provisional mientras se da, o sea, sería como que una constitución provisional mientras se da la original. O que podría ser Podría ser como un borrador. exactamente como un modelo, ¿sí? Esbozo es como un modelo a seguir, ¿ok? Entonces, este documento de Sentimientos de la Nación, el concentrado o el contenido, la esencia, más que el contenido, la esencia misma del documento, iba a ser la estructura para que se conformara la Constitución de Apatzingán de 1814. Pues hasta aquí todo iba miel sobre hojuelas para nuestro querido amigo Morelos, que veía que el movimiento iba viento en popa. Pero ¿qué pasó? Pues que también del otro lado tenían estrategia y también del otro lado, al ver que las cosas estaban mal, tenían que hacer cambios. Y dentro de estos cambios aparece la figura de Agustín de Iturbide. Ojo que también este personaje no hay que perderle la pista, porque Agustín de Iturbide también iba a aparecer hasta el final de la independencia e inclusive este mismo Iturbide nos iba a ayudar a conseguir la independencia de México. Entonces, los realistas tienen ya por general a
Agustín de Iturbide, y tiene un enfrentamiento con las fuerzas de Morelos en Valladolid. Y entonces en diciembre de 1813 es derrotado el buen Morelos. Para el 4 de enero de 1814 se da la batalla de Puruarán en Michoacán, en donde es aprendido Mariano Matamoros el 3 de febrero de 1814. Entonces, toman preso a Mariano Matamoros y entonces Morelos se entera de que Mariano estaba prisionero. Y entonces Morelos le dice a los españoles, a los realistas, vamos a hacer un cambio, vamos a negociar. Yo libero a 200 presos españoles y ustedes liberan a Mariano. Los españoles no quisieron y terminaron fusilando a Matamoros. Y entonces el Congreso ordenó a Morelos que fusilara a esos 200 presos que iban a liberar, porque como no quisieron negociar los españoles y terminaron matando a Mariano, pues no, para mostrarles que ellos tampoco estaban jugando. Y entonces a Morelos no le queda otra más que cumplir las órdenes del Congreso y terminan por matar a estos 200 personajes, estos 200 peninsulares. El Congreso termina ordenando quitarle el poder militar al buen Morelos, ¿sí? Y lo destituye de su cargo. Y a Morelos, dicen, Morelos, es que Morelos nos va a servir más si lo nombramos diputado por la zona de Nuevo León, porque si lo nombramos como diputado en Nuevo León, de esta manera vamos a tener una representación en el poder. Y dicho y hecho, lo nombran diputado por el estado de Nuevo León. Para 1814, Morelos y el Congreso vuelven a hacer las paces, se vuelven a unificar. Y entonces invitan a Morelos para que sea partícipe de la redacción de la Constitución de 1814 de Apatzingán. El 22 de octubre de 1814 se redacta la Constitución de Apatzingán, que es considerada la primera en la historia de México, pero no es reconocida como oficial. Y hay un dato muy importante del por qué no es reconocida como oficial. Y por cuestión de tiempo se los voy a decir. Es que como en ese momento en que fue redactada esta Constitución, el territorio aún no había obtenido su autonomía, aún no era un territorio independiente, no tenía validez, ¿sí? No tenía validez. Entonces, por eso no se reconoce como una constitución de manera oficial, aunque se redactó, se hizo, y de aquí fueron las bases para redactar la Constitución de 1824, no se toma como la primer constitución oficial en México, ¿ok? ¿Por qué? Porque en ese momento todavía estaban en lucha, estaban en guerra y no había independencia. Y además, pues no había la mayoría de la población que la votara. En este caso no se sometió a una votación para tomarla como una constitución. ¿Hasta aquí vamos bien? Bueno, por cuestión de tiempo, hasta aquí lo vamos a dejar, ¿sí? La próxima sesión cerramos con lo que es la segunda etapa de la independencia de México. Y les voy a dejar una actividad, para desarrollar el día de mañana que les va a ayudar a reforzar todo lo que vimos respecto a la primera y la segunda etapa de la independencia. ¿Okay? Voy a tomar lista.
Bien. Bien, chicos, pues siendo así, ya nos podemos retirar. Que tengan ustedes una excelente tarde. Nos vemos el día de mañana. Repasen porque voy a hacer preguntas en la sesión de Classroom del día de mañana. Hasta luego, maestro. Hasta luego. Hasta luego, que estén muy maestro. bien. Cuídense. Hasta luego, maestro. Hasta luego, maestro. Hasta luego, chicos. Hasta luego.